Muy buenas tardes, querido telepensante. Bienvenidos a nuestras conversaciones de día lunes. Nos acompaña el día de hoy el de siempre, nuestro querido Martín Arrau, ex convencional constituyente, y el día de hoy en especial invitada la senadora Carmen Gloria Aravena, quien lidera la, entre comillas, mesa paralela, ¿cierto?, a la cocina constituyente, pero además la presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara del Senado. Muy buenos días, ¿cómo están? Carmen Gloria, qué gusto saludarte. Un gusto saludarte, Claudio. Saludos afectuosos también a Martín. Buenos días, senadora. Buenos días. Saludos a los telepensantes, pues Martín. Verdad, Así disculpe, es. ando medio un poco avispado hoy día, quizás día lunes, pero bueno, saludo a todos los telepensantes, echando de menos aquí a la Vanessa, pero súper bien reemplazado por la Claudia, así que muy bien acompañado como siempre. Oye, Sí, porque hay noticias, Claudia, ¿verdad? Tú sabes todas estas cagüines de las mesas paralelas, las negociaciones y las encuestas, ¿cómo va eso? oye, es que más que cagüines te diría yo, Martín, acuérdate que yo tengo un noticiero que sale temprano, en donde yo los anuncio en la tarde, entonces yo tengo que, además de los cagüines, saber la contingencia, ¿cachai? Y claro que es todo un cagüín el asunto. Fíjense que salió ayer la última encuesta, CADEM, que el 66% de los chilenos considera que debiésemos tener una nueva constitución, pero que es un alto porcentaje para mi gusto. Yo creo que todavía nos falta explicar bien cuál es la función de una constitución, pero ojo, el 60% de los chilenos, o sea, casi el mismo porcentaje, considera que no estamos en un momento para hacer un cambio constitucional. Creo que eso nos dice mucho. O sea, estamos hablando de que prácticamente el 80% de los chilenos, no es más, el 90% de los chilenos no está interesado en hacer en este momento una nueva constitución. ¿Qué nos podrías decir tú, Carmen Gloria, al respecto? Bueno, primero que yo he estado efectivamente participando, ahí está liderando principalmente Juan, pero nosotros hemos estado apoyando con Gloria, con varios otros, algunos diputados también, este tema de esta mesa paralela que se le ha llamado, pero que en realidad es una mesa ciudadana que lo han dicho en otros programas, tiene como único objetivo el reunirnos quienes pensamos justamente lo que la mayoría de la ciudadanía dijo en la encuesta, que hoy día los problemas más relevantes del país son claramente la delincuencia, el terrorismo en el caso de la Araucanía, ¿cierto? El orden público, y que el país no está para nueva constitución hoy día, y si así fuera, nuestra opinión como mesa ciudadana es que hay herramientas en el Congreso y están además los mandatos para que esto tuviera el menor eh, riesgo posible, dada, digamos, el mal resultado que tuvo la constituyente. Y Martina, ahí quiero decirlo, me ayudó en algunas charlas para la región de la Araucanía que fueron muy, muy buenas y que ayudaron justamente al resultado que tuvimos, que fue tan negativo, porque él nos advirtió, yo diría que ya a un 70%, un 60% cuando iba el proceso, que esto iba por un camino muy, muy errado. Así que igual agradecerle el esfuerzo que hizo. O sea, si aquí hay esfuerzos compartidos de las organizaciones, que tú sabes, Claudia, que en la mesa ciudadana somos casi 100, más de 100 organizaciones, pero también hay 140. constituyentes. Claro, y hay muchos constituyentes como Martín y otros que hicieron un esfuerzo inmenso a lo largo de todo el país, y esta red sirvió mucho para poder conectarnos con todo Chile y poder contar lo que estaba ocurriendo. Entonces, la verdad es que yo creo también, y me atrevo a decirlo, que en el Senado hay un porcentaje de senadores que no es menor, muchos se atreven a decirlo como nosotros y otros no, que también coinciden con la ciudadanía y tampoco están muy entusiasmados con esta nueva constituyente, que hoy día pareciera que va en un camino paralelo, hay anuncios, ¿cierto?, de cómo van a estructurarlo, pero es casi como un sinsentido, y una falta de olfato político, en mi opinión, de quienes siguen insistiendo en esto, cuando todo dice que lo que hoy día requerimos es un gran acuerdo legislativo
y administrativo en torno a los problemas que tienen que ver principalmente, vuelvo a repetir, con el tema del orden público, la delincuencia, el terrorismo y los temas económicos. Hoy día leía hay más de 11.000 millones de dólares que están paralizados, producto de que el Comité de Ministros no ha tomado decisiones y además algunas que ha tomado han sido muy negativas para la inversión chilena. Entonces, a veces sucede, y yo creo que más que nunca, que la política, los dirigentes de los partidos políticos van por un camino y el sentido común va por otro. Me pasa Sí, también que qué representatividad podrán llegar a tener los partidos políticos en realidad como para estar tomando este tipo de decisiones, ¿no, Martín? sí, bueno, para allá en el fondo se ve esa lejanía, ¿no es cierto? La realidad yo creo que la encuesta se queda corta. Uno cuando hace calle, no solamente el tema de inseguridad, que ya es brutal en todas las regiones. Imagínense en Ñuble, que es súper tranquilo, hace ya unos días hubo dos atentados terroristas, dos Así es. máquinas quemadas, gente con armamento, mostrándose en video. El tema del terrorismo es una cosa que ya todos saben, espero, a esta altura. El tema, bueno, el presidente como que recién se enteró, ahí podríamos conversar de eso, pero Sí, todo lo tienen bastante claro, el tema migratorio en el norte. Pero quiero reforzar algo que decía la senadora, que es el tema, efectivamente, de la economía, ¿cierto? Y el efecto que tiene reabrir un debate constituyente en una asamblea que no sabemos cómo hacer, ¿cierto? En esta mesa que están llevando los partidos, ciertos partidos políticos. Eso genera un nivel de incertidumbre gigantesco y esa incertidumbre genera no inversión y esa no inversión genera no empleo, digamos. Entonces, también hay que ser muy consciente que las decisiones políticas no solamente si son malas pueden hacer que el país no avance, sino que pueden deteriorar la calidad de vida y la prosperidad de los habitantes de Chile. Entonces, en ese sentido, senadora, y pegándole un poco con lo que decía la Clau, que vemos que cada vez muchos de estos representantes políticos, si bien uno conversa en privado con ellos y dice, no, mire, si yo no estoy de acuerdo con esto, pero al momento de votar o al momento, ¿por qué están tan capturados y efectivamente terminan alejándose o desvalidándose? Porque la gente opina otra cosa. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué son tan kamikaze? Digamos, si hoy día es evidente que lo que hay que hacer por el bien del país es efectivamente si es que hay que hacer reformas constitucionales, hacerlas de manera ordenada en el Parlamento, pero no así reabrir es. un debate a este nivel con convención como ellos quieren, porque es bueno para el país, pero además es lo que quiere la ciudadanía. ¿Por qué insisten? ¿Cuál es el compromiso? ¿Qué es lo que no entendemos los comunes y corrientes? Estamos lejos de esto y vemos cómo son tan kamikazes de seguir con este debate. ¿O quién empuja esto y quién tiene tanto poder para poder seguir empujándolo, digamos? Eso es bien interesante, Martín, la pregunta, porque yo me la hago todos los días, porque no puede ser que sean tan obtusos, ¿cierto?, nuestros líderes. Es evidente que los antecedentes dan para hacer lo que tú planteas. Por otro lado, el mismo gobierno, yo creo que más allá de su insistencia en que su gobierno iba a ser digamos, lo que resultara del proceso constituyente que no resultó, a Dios gracias, eh, sigue insistiendo en que de lo contrario, y así lo dijo el presidente, cuestiones que es preocupante, podría haber una nueva movimiento social. No, no, que no sé, espero que no haya querido decir que un nuevo estallido social. Ahora, yo creo que tampoco es coincidente que él plantee una cosa así cuando las encuestas dicen todo lo contrario. O sea, si a la gran mayoría de los chilenos no le interesa para nada el proceso constitucional hoy día, si bien coinciden en que hay que hacer una nueva constitución, no están diciendo que tenga que ser hoy día, ni menos que haya nueva constituyente, como se plantea, él nos anuncia que de no hacerse esto rápido, habría una nueva movilización, digamos que espero que no vaya a ser en la destrucción total que tuvimos en octubre. Entonces, ¿quién está detrás de esta insistencia? Porque efectivamente, y bien tú sabes, Martín, tú mismo y muchos otros expertos podrían estar incluso con una representación absoluta de parte de distintos sectores políticos apoyando al Congreso a hacer modificaciones, a hacer incluso una nueva constitución si fuera necesario, mientras seguimos en paralelo trabajando con todas las urgencias hoy día. Yo también coincido contigo, la incertidumbre que tenemos desde el 18 de octubre del 2019 y, y todo lo que ha ocurrido ha hecho que Chile sea un país para no invertir, está generando un nivel de incertidumbre gigantesco. Hoy día los niveles de crecimiento proyectados son los mismos de Haití. eh, y si a eso le agregamos el nivel de inestabilidad en el Estado de Derecho, que ya no solo está circunscrito a 3 provincias del país, sino que se está extendiendo
el tema, la verdad es que el escenario, no quiero ser negativa, pero es muy, muy malo. Entonces es como se te está incendiando la casa y tú te terminas preocupado de terminar el libro adentro. Entonces, como muy raro, ¿no? Y la verdad es que el sentido común a mí me dice que vamos a tener que mantener nuestra posición. Ahora, se cambió el 4/7, las votaciones, y eso es preocupante porque si bien tuvo una buena intención, hoy día implicaría que con una mayoría no tan absoluta se pueda tomar la decisión de una constituyente con votos en contra como el mío y el de, espero, varios otros senadores de la República, si es que ellos siguen insistiendo en esta tosudez. Oye, Carmen Gloria, sabes que te estaba escuchando y en realidad hay que ser súper honestos. Antes de la insurrección del 18 de octubre, tampoco estaba en las prioridades de los chilenos un cambio constitucional. O sea, en No, las encuestas ascendía a un 6%, incluso menos que ahora. Lo que pasa es que, claro, se grupieron a la gente y le dijeron que el problema era la constitución, cuando obviamente los problemas iban en otra dirección. Ahora, sería bueno que nos comentaras, Carmen Gloria, que qué es lo que se está trabajando desde la otra mesa, desde la mesa paralela, que ha sido tan censurada. Telepensantes, hay que decirlo, ha sido una mesa muy censurada. Toda la pantalla se la ha llevado la mesa de los cocineros de Chile Fuimos. Y yo que he sido parte del trabajo de esta cuestión, Martín, he visto que hay un trabajo serio. Se están configurando varias cosas eh, que son súper interesantes para la ciudadanía y que lamentablemente no se han comunicado de una manera adecuada, Carmen Gloria. ¿Qué opinas tú al o respecto? sea, hemos tenido censura en muchos aspectos y tú lo sabes, Claudia, desde no Sí. tener salas para reunirnos, de limitarnos la cantidad de personas que participan. Más bien, el Zoom ha sido nuestro mejor amigo porque gracias a este sistema hemos podido reunirnos igual. Tenemos un grupo importante de alrededor de 15 abogados, dirías, Claudia, ¿cierto? Expertos que han estado trabajando, por un lado, recogiendo la opinión de todas las agrupaciones ciudadanas vinculadas a esto, que no hay que pensar que son, aquí hay una diversidad gigantesca, desde gente preocupada del tema de educación, de salud, gendarmería, profesores, comerciantes, o sea, yo diría que una muy bonita representación de la sociedad chilena, exmilitares, carabineros, feriantes, incluso los funcionarios del metro están participando activamente con sus dirigentes. O sea, de verdad, muy, muy bonito el proceso y no hemos tenido cobertura para nada, evidentemente, incluso es más, tienen prohibido los periodistas las veces que nos reunimos físicamente, y estaba la Claudia ahí, subir a entrevistar a quienes estábamos presentes, o sea, a ese nivel. Y bueno, finalmente hay un documento que se está preparando, que entiendo estos días va a estar disponible, que tratamos de hacerlo lo más sintético posible, porque en realidad tenemos algunos abogados, como siempre, que están muy dispuestos a darnos unas cátedras bien, bien largas, pero hay muchas propuestas, muchas ideas ahí de cómo continuar el camino de una manera más cercana a lo que hoy día está planteando la ciudadanía en sus encuestas, en sus opiniones, que no han cambiado un milímetro. O sea, si no es que esta encuesta última diga tal cosa. Esto ha sido desde que terminó el 4 de septiembre, ha habido una tendencia que es bastante clara, que es contundente desde el punto de vista estadístico, de que las personas no han cambiado de opinión, eso es muy importante decirlo, y por lo tanto es muy rara esta porfiadez que hace que un grupo de personas siga existiendo. Yo fíjate, coincido, Martín, que hay algo hay algunos compromisos que desconocemos probablemente de algunos líderes políticos chilenos, que hacen que sigan en esta insistencia que está en contra incluso de la propia ciudadanía, y esto hace que se aleje muchísimo más la política de las personas comunes y corrientes, y que deben creer que es un grupo de locos finalmente, y que por eso que tenemos los datos, digamos, de aprobación tan bajos, justamente porque no les hacen sintonía. Con eso quiero terminar. No quiero decir que los políticos tengamos que siempre escuchar, por ejemplo, que hay que hacer retiros, entonces como es popular, todos hacemos retiros. Yo fui de las que aprobé solo el del presidente y el resto lo rechacé todos porque sabía que iba a haber una inflación gigantesca, y hoy día estamos viviendo las consecuencias de la irresponsabilidad de algunos que usando los retiros salieron electos.
pero todo tiene un límite, ¿no? Hay un equilibrio que hoy día no se le está dando respuesta. Y por último decir, yo te voy a dar un ejemplo que lo van a entender Claudia y Martín. Las usurpaciones en Chile están generando un nivel para la región de la Araucanía horroroso de angustia, de desesperación y de sufrimiento, pero las usurpaciones en la zona central, principalmente estoy hablando del norte también, y de Valparaíso y sus alrededores, de unas mafias del terror que incluso tenemos cierta gente muerta por esto, como el señor Correa. La ley tiene 148 años de existencia, es una falta y no es un delito, y presentamos un proyecto con Pepe García y presentó Felipe Caso otro, hace más de 300, hace alrededor de un año y medio. Había una negativa absoluta a avanzar en legislación. ¿Cuántos delitos se han cometido? ¿Cuánto sufrimiento de las familias chilenas? ¿Cuánto dolor esto ha significado para quienes hoy día tienen sus campos tomados en el sur, quemadas sus casas y sin poder volver? Producto de la negligencia y de la tosudez de la política de no querer legislar. A ese nivel, en ese nivel estamos de incongruencia, y por eso te digo que esta es una enfermedad grave la que vive la política en Chile, y creo que se está jugando con fuego porque todo tiene un límite y el límite pareciera que lo estamos sobrepasando. Y súper buen ejemplo ese que nombra senadora. Quizás la gente lo sabe, pero cuando a alguien se le toma un terreno, se lo usurpa. O se le toma el terreno, que puede ser un campo, un sitio, lo que sea. La norma es muy, muy restrictiva, digamos. A la persona se le puede pedir el desalojo solo en las primeras horas, si pasa cierto tiempo ya no se puede pedir el desalojo. Es solo una falta, ¿no? No hay penas de cárcel o penas altas asociadas a tomarse un terreno, en fin. Y hay un proyecto de ley que, bueno, por supuesto mejora eso, da un espacio mucho más largo de tiempo para poder desalojar, para pedir el desalojo a la fuerza pública y que lo tipifica como delito. La senadora nos podía explicar bien el proyecto, pero Sí, a lo que voy es que si uno revisa el portal de la Biblioteca del Congreso, ¿no es cierto? En el mes de octubre solo se publicó una ley y ninguna, la verdad, que tenga que ver con seguridad, solo uno de carrera clandestina, ¿no? Una cosa media lateral. Ninguna. Ay, Y pero esto, claro, Martín, ¿ah? se aprobó también No, el no, día días y del nacionalidades trans de en el gracia, estatuas Congreso, y muchas otras cosas, no, muchas cosas. del orgullo Pero gay, ¿cómo es? Por no, favor, no, Martín, ¿qué? pero uno lea, ¿no? En la biblioteca uno pone proyectos publicados, los revisa y en serio, bueno, es sorprendente. Y esto es, efectivamente, uno podría decir que los parlamentarios, pero es que la urgencia las maneja el gobierno. Entonces aquí le dan urgencia a ciertas cosas y otras no. Y si el gobierno hoy día tiene tantas ganas, efectivamente, de avanzar en seguridad, bueno, póngale urgencia o discusión inmediata a los proyectos como este de usurpación, al de crimen organizado, que ya podremos hablar, y otras cosas, ¿no es cierto? Que están, hay muchos, muchos proyectos relacionados con seguridad esperando hace cualquier cantidad de tiempo. Bueno, la mayoría de ellos cuando estaban en tramitación, el actual presidente los votaba en contra. Entonces, por eso así es. entendemos por qué no le pone discusión inmediata. Entonces, ahí quería llevarte un tema aprovechando que el presidente fue a la Araucanía, ¿no es cierto? Sí. Y habló, y me llamó la atención una cuña tuya en la prensa que decía que era súper importante que el presidente haya reconocido que había terrorismo en la Araucanía, ¿ya? Pero es que al minuto siguiente dijo, bueno, es que yo no creo en la ley Sí. antiterrorista, que no funciona bien, el estado de excepción constitucional sigue acotado, es decir, no es un estado de excepción constitucional como estaba antes, y de hecho las cifras demuestran que aumentaron los delitos con este acotado. Ojo que yo no creo que el estado de excepción constitucional tenga que llevar años porque ya no es de excepción, sino que hay que tomar otras medidas para que el ejército vuelva a sus cuarteles y tengamos efectivamente Estado de Derecho. Pero en fin, ¿qué tan importante es esa declaración de que el presidente haya dicho que el terrorismo, si después le quita el piso a esto, o sea, es como un perro sin diente, digamos, como que ladra nomás? A ver, primero, en la mañana de ese día, a mí, un periodista muy importante de chileno, digamos, que tiene harta cobertura, me pregunta cuál es la mejor, la señal que usted espera. Yo le dije, mira, anuncios han hecho todos los presidentes, pero para este gobierno en particular, quizás lo más deseable es que él reconozca que hay terrorismo, que es muy diferente, ¿cierto?, a delincuencia rural o a todo, al conflicto mapuche, el que habla que de verdad el conflicto mapuche cada día tiene menos. Y cuando él dice eso, por supuesto que nos viene el alma al cuerpo, Martín, cuando lo reconoce, porque obviamente era un Con la cambio palabra. así de 360 grados el tema. Y después, cierto punto aparte, el tema de la ley antiterrorista. Y efectivamente yo estuve estudiando, porque yo soy agrónomo, no soy abogado, pero estuve leyendo, y claro, muchos abogados dicen que la ley tiene algunas cosas que mejorar, principalmente los medios probatorios, y que muchas veces no se ha utilizado.
e incluso el gobierno del presidente Piñera como que dudó muchas veces en usarlo justamente por eso. Pero la ley corta que presentó el presidente, que tuvo el apoyo nuestro de su sector, justamente venía a mejorar esas cosas. Y si tú dices, bueno, si la ley no me sirve, reconozco que hay terrorismo, la ley no me sirve, pero hay una ley en el Senado que está ahí disponible, le puedo hacer indicaciones sustitutivas, y esto si yo tengo, digamos, el compromiso real de atacar el terrorismo como lo tienen casi todas las democracias del mundo, si no son todas, le doy urgencia suma, me pongo a trabajar con los legisladores que tenga que hacer y simplemente este proyecto lo saco en menos de un mes. Entonces, del dicho al hecho, decía mi abuela, hay mucho trecho. Yo creo que justamente, y lo vuelvo a repetir hoy día, el gobierno del presidente Boric tiene dos almas. Una que me da la impresión que tiene, digamos, algunos ingredientes más democráticos, ¿cierto? Que podría ser esta alma de la exconcertación, que tiene una claridad mayor de que el país está en problemas y grave. Y otro grupo, que es el Frente Amplio y el Partido Comunista, que más bien abogan por la violencia, que la han defendido por siempre, que no reconocen que exista terrorismo en la Araucanía, sino más bien lo que ellos sí plantean es que legítimamente estos grupos, estas 7 organizaciones de resistencia territorial fuertemente armadas, con un alto nivel de logística, que tienen aterrorizadas prácticamente a tres provincias completas, casi 2 millones de personas, están en su legítimo derecho de usar armas de guerra para amedrentar a los ciudadanos chilenos inocentes. Entonces, mientras el presidente Boric no logre equilibrar o por lo menos tomar una decisión de qué lado va a estar de la historia, estamos complicados. Oye, Carmen Gloria, pero ¿sabes qué me pasa? Yo veo que en realidad más allá de tomar una posición, Gabriel Boric, con respecto a cómo va a enfrentar el tema de la Araucanía o de la delincuencia en general, yo veo que no hay interés, más allá de que todavía no definan cuál es su posición, fíjate. Porque uno ve que están súper preocupados de implementar cosas como la agenda de género, y son cosas que, como para correlacionarlo un poco con lo que estábamos hablando al principio de que cosas como, por ejemplo, que, que venían en la convención, que la constitución que plantearon, entonces están como preocupados de implementar igual las ideas octubristas, las ideas satrianas, como dicen otros autores, pero no están preocupados de las preocupaciones reales de la gente. Estaba lloviendo que cacha que hay un 82% de los chilenos que ya asumen que en la Araucanía hay terrorismo. Lo que yo creo que es una victoria aún mayor, Carmen Gloria, a que el presidente reconozca que hay ciertos Sí, hechos terroristas. Porque yo creo que al final, obviamente, los políticos se van también moviendo en los lineamientos de lo que va pensando en la opinión pública. Ya cuando la opinión pública piensa que más que ya cuando el 80% de la opinión pública considera que en la Araucanía hay terrorismo de frentón y que más encima se está ampliando, porque tú habláis de que hay 3 grandes zonas de terrorismo, pero también vemos que se está extendiendo hacia el norte hasta y hacia el Ñuble, sur, y que ya están hasta pidiendo los el estado de lagos. excepción ampliado hasta los lagos. Y Angol el otro día, Martina Rao hacía, lo vi en un reportaje que decía que la gente que apoyaba esto de la nueva constitución era porque le faltaba calle. Lo vi, Martín, Sí, muy bueno ahí. Entonces, ¿cómo se pudiese enfrentar esto desde la oposición, Carmen Gloria? Porque a ver, obviamente sí. vemos que tú tienes intenciones de defender los intereses de los chilenos, pero ¿cómo remamos para este lado? ¿Me cachai? El Teniendo problema es toda que una maquinaria en contra, teniendo somos pocos. una Camila Vallejo diciendo en Europa, en la OCDE, que el problema aquí son las fake news. O sea, ese es el tema. Yo coincido contigo plenamente, pero hay una cosa que todavía pudiera ser nuestra esperanza. Primero, el gran triunfo del rechazo de la último plebiscito, yo creo que todavía es algo que la oposición, en el buen sentido de ser oposición, porque queremos ser oposición para que el país esté mejor, y eso hay que entenderlo siempre. Y por otro lado, yo creo que el nivel, y eso es lo que me genera una angustia, Claudia, porque lo que me dices es que sí, hay terrorismo, pero esto tiene que ver con personas. Yo el día viernes estuve toda la tarde con las víctimas de terrorismo de Coyipulli, de haber sido unas 30 familias, representando a más de 100, que hoy día ya no tienen casas, no tienen campos, no tienen su familia, porque habían también viudas de personas que fueron asesinadas este año.
Y te digo que esto tiene cara, tiene rostro, tiene una historia todo esto. O sea, esto no es solo Claro, pérdidas físicas. O sea, hay detrás un sufrimiento gigantesco de miles de víctimas que hoy día están clamando por seguridad, por Estado de Derecho, pero también por justicia. Entonces, ¿hasta dónde estira el chicle un gobierno que está en una situación, digamos, de un 31%, si no me equivoco, fue la última puesto 32, 31 digamos, un 31, rechazo bastante 31. alto, 31. Entonces tú dices, más allá de que el gobierno quiera seguir su camino propio y como que le dé lo mismo lo que piensa el resto, o sea, ¿cuál es el límite, no? Es difícil gobernar cuando vas a la baja y cuando el sentido común, vuelvo a decirlo, de la ciudadanía completa te está diciendo otra cosa. Entonces, yo creo que estamos complicados porque aquí falta una oposición, una centro derecha y también los sectores democráticos de este país que evidentemente reconocen que aquí hay un problema, no nos hemos unido y seguimos escuchando, y ahí es donde angustia que algunos partidos, ¿cierto?, del Chile Vamos, hoy día siguen hablando de la nueva constitución, cuando hoy día el paciente está en la UCI. Entonces, es como, no sé, es como que te levantas en la mañana y estás en un mundo paralelo. O sea, porque yo estoy absolutamente involucrada trabajando en mi región, para el desarrollo de mi región, para seguir creyendo que tenemos futuro, seguir planificando casas, seguir planificando caminos, seguir haciendo leyes para nuestra gente, pero por otro lado, escuchando que se cae a pedazos la vida de miles de personas. Entonces, yo te digo, yo siento que estamos en una cosa media paranoica en el país respecto de la política y la unidad no existe, porque discursos vacíos, sí, creemos que hay terrorismo, pobre gente del sur, pero en la práctica, ¿cuál es el nivel de presión? O sea, cuando se ganó el plebiscito, que fue una lucha, digamos, extraordinaria, como vuelvo a decir, de Martín y de muchos y de las organizaciones ciudadanas, porque a ellos les debemos el triunfo. ¿En qué minuto se dijo, mira, nuestras urgencias como oposición son estas y no estamos disponibles a transar ningún Mm. acuerdo si primero no pasamos por esto que es lo que hoy día le duele al país? Entonces, de verdad, o sea, si uno se pone a pensar y ella es creyente, además de seguir trabajando día a día sin, digamos, claudicar, em, Chile está en una situación de mucho riesgo, y ya no hay tantas posibilidades como tuvimos quizás hace 10 años de salir de esto. O sea, la migración, como dijo Martín, desatada, donde lo que está entrando lamentablemente hoy día es mucho indocumentado con antecedentes graves penales, y por otro lado, este crecimiento, digamos, expansivo que ha tenido el crimen organizado y el terrorismo en el sur, en la macrozona sur, que está exportando este delito a provincias, a regiones como el Ñuble, o sea, una cuestión impensada. Es angustioso. No sé cuál es la receta. Probablemente la receta sea eh, que algunos, que esta masa crítica, que hoy día somos unos pocos en la mesa ciudadana, pocos que nos hemos atrevido, crezca y que de alguna manera haya políticos más valientes que frente a esta inercia, a esto dejarse llevar por algo que no tiene sentido, pero seguir caminando al precipicio porque alguien dice que hay que hacerlo, empecemos a poner freno a eso y seamos más cantidad de personas que hagamos un par y digamos perdón. O sea, hoy día el país nos necesita y necesita estas acciones y paremos, digamos, este frenesí constituyente, octubrista, como tú dices, y dejemos a Atria sentado en su casa un tiempo y pongámonos las pilas, pero está difícil, está difícil. Nosotros ahora estamos con un tema presupuestario que me da como risa porque estamos tratando de planificar un presupuesto que no tiene aumento y no va a tener casi nada, menos incluso que el IPC, porque si tú piensas, el país está quebrado. O sea, nosotros tenemos proyecciones muy malas económicas, entonces no tenemos, ni siquiera podemos soñar mucho. Esa es la realidad. Sí, Qué mira, tremendo.
tomo lo que decía la senadora, que efectivamente de repente uno puede ver y hay países que pueden darse el lujo de tener gobiernos que estén muy desapegados de la realidad, así ya como dejémoslo, que haga las Sí, locuras que quiera, ya que le dé con su ideología de no sé qué y que siga, digamos. Y el país sigue trabajando y creciendo y la gente dice no estoy ni ahí con la política porque mira, están pensando en cualquier cosa. El tema está en que hoy día Chile está en un momento que no podemos permitirnos eso. Y esto lo digo porque hay varios fenómenos que son muy graves y algunos yo creo que están llegando a puntos irreversibles. Me refiero efectivamente al terrorismo en la zona sur, que ya son varias regiones, ¿no es cierto? En lo que va este año, yo, si no me equivoco, se han realizado el 20% de los atentados de los últimos 10 años, para que entendamos la magnitud de así los es. últimos meses, la cantidad de personas muertas y cosas que más, ya con atentados a la autoridad, o sea, fiscales atacados, jueces, en fin, lo que sea, o sea, es el nivel que está en la Araucanía. El tema migratorio no lo vamos a tocar porque todos tenemos claro que en el norte prácticamente no hay frontera, es una cosa totalmente permeable. Pero hay otro fenómeno que se habla poco que es el crimen organizado, que no tiene nada que ver con el terrorismo, son nada que ver, por ahí tratan Sí, de son confundirlo, cosas pero es distintas. muy diferente. Pero el terrorismo, o sea, el crimen organizado vemos que en Chile están operando bandas ya ligadas con México, otras con Venezuela, ¿cierto? El Tren de Aragua. En el último tiempo se han ido viendo algunos vínculos con bandas criminales brasileras, que ahí estamos hablando de otro volumen y de otro nivel de violencia, o sea, el PCC, el Comando Vermelho, son bandas criminales brasileras que controlan gran parte de la población de Brasil, para que entendamos de lo que estamos hablando, que operan dentro de todas las cárceles. Brasil tiene 700.000 presos, para que entendamos el volumen. Y ellos están empezando a operar en Chile. Entonces, cuando ese crimen organizado llega y empieza a tomar instituciones, empieza a tomar efectivamente actividades delictuales, porque las empieza a controlar todas y también a permear la política, es un punto de no retorno. Y ese es el problema. Chile está con síntomas de entrar en Sí, un declive desde el punto de vista institucional, de crimen organizado, deterioro y, bueno, por supuesto, acompañado de inseguridad, que según todos los expertos con los que uno habla, estamos cerca de un punto de no retorno. Y la manera de resolver esto no es, oiga, hay que aprobar 10 leyes, no, si leyes hay que aprobarlas, hay que hacerlo, hay que apoyar las fuerzas policiales también, hay que hacer muchas cosas que todos sabemos, eso, miren, los libros y las recetas están. Lo que falta, y el gran secreto del éxito aquí está, es la voluntad, que haya voluntad política y que la seguridad política. sea la primera prioridad de todos, izquierda y derecha, porque esto no distingue, pero tiene que estar en primer lugar en la mesa. Y eso es lo que no vemos. Es decir, hoy día no podemos seguir permitiendo tener un gobierno que está con sus cosas, con sus cosas ideológicas por allá y no pescando este gran tema que es la seguridad, la defensa institucional, que es mucho más que la seguridad pública, digamos, es un tema de nivel de deterioro de la estructura del Estado y del orden y del Estado de Derecho enorme, o sea, cuando hablamos de terrorismo. Y ese es el problema, que hoy día estamos en un punto de no retorno. Entonces, cuando vemos la clase política que sigue pegada con su cuento constitucional, Mm. chuta, si la verdad, hoy día Chile tiene una gran urgencia, que es la seguridad, defenderse contra el terrorismo, contra el crimen organizado, el narcotráfico, en fin, la corrupción, que va todo esto de la mano. Entonces ahí, Carmen Gloria, el presidente anunció que iba a hacer en esta ley de crimen organizado, que está bien, hace mejor, al menos el Sí. proyecto está, y bueno, también hay problemas con los temas probatorios, en fin, no hay un avance. Pero veremos la voluntad realmente de impulsar un paquete mucho más amplio, veremos la voluntad de que los parlamentarios entiendan, o sea, ¿tú crees? ¿O vamos a seguir pegados con una política todavía muy distante en estos temas de seguridad y que poco entienden muchas veces? Yo hablo con varios parlamentarios a veces y poco entienden de estos temas. O sea, porque tú estás en la Araucanía, me imagino que tú tratáis de explicarles lo que pasa, pero ¿realmente les importa a los parlamentarios lo que está pasando en zonas como la Araucanía, Arauco, o están en sus temas, en su tema electoral, en sus cosas más chicas? ¿Quieres que sea muy franca? Mira, yo creo que hay un porcentaje de parlamentarios que es el mínimo, que sí les importa. Sí, hay un porcentaje, pero la gran mayoría está, yo creo que principalmente actuando y midiendo cada una de las cosas de lo que dice y lo que hace en función de sus próximas elecciones, de mantenerse en el poder de alguna manera, y eso es como lo lamentable. Sí, yo creo que también aquí hay una responsabilidad política gigantesca que no es solo del gobierno. O sea, hoy día no podemos, o sea, el gobierno tiene una gran responsabilidad, si no la más, pero no nos perdamos. O sea, el Senado de la República hoy día tiene una situación política fantástica, ¿no? Del punto de vista de voto. Y tú no, porque perfectamente el Senado.
con toda la oposición de centro derecha, más algunos partidos, incluido el socialista, el mismo, yo diría que Fidel Espinosa ha sido más duro que muchos de derecha respecto de la situación del crimen y de la delincuencia y de muchos de estos temas en el Senado, pero no ha habido quizás un liderazgo o una manera de decir ya, de los presidentes de partidos, que ambos son senadores además, si tú sacas la cuenta, tanto de la UDI como el RN, que son grandes partidos de oposición, de decir, ¿saben qué? Dejemos este tema constituyente de lado un tiempo y simplemente sentemos en una mesa y neguémonos incluso a legislar si no le damos urgencia a, como tú dices, un paquete de medidas, que algunas son administrativas, que ni siquiera son legislativas, Muchas. más las legislativas, y nos ponemos las pilas y realmente revertimos una situación que nos está llevando a un precipicio del cual va a ser muy difícil salir, y porque esa es la urgencia del país, porque no se puede invertir, porque no se puede crecer, porque no se puede vivir en un país con un nivel de inseguridad como el que está teniendo Chile y que, como tú dices, está aumentando cada día. Hoy día yo tengo antecedentes que voy a tener que ver cómo los pongo a disposición de que este crimen organizado al que tú hablaste, que tiene que ver con grupos, ¿cierto? Muy complejo, está vinculándose a las organizaciones territoriales de resistencia que hay en la zona, en la macrozona sur, porque hay enclaves, digamos, de 5.000, 2.000, 3.000 hectáreas en distintos lugares, en donde no entra carabineros, no entra la policía, no entra el Estado de Chile hace muchos años, entonces están convirtiéndose en lugares en donde suceden muchas cosas, entonces, en donde llega y entra y sale mucha gente vinculada al crimen organizado también. O sea, hay una mezcla ahí nefasta y muy peligrosa que se está generando en nuestras regiones, que está ayudando a lo que tú estás comentando, porque ahí sí que no es tierra de nadie. Ahí el que manda es la M16, y no entras ni sales del territorio sin la autorización de ellos, y si llegas a entrar sin autorización, sería todo. Entonces, esos lugares hoy día están sirviendo también de espacios de resguardo para esta gente. Entonces, la situación se está poniendo muy grave. Yo, no sé, pienso que el país va por un muy mal camino y como tú dices, claro, Nueva Zelanda hoy día, no sé si lo escucharon Martín y Claudia, están, y Canadá planteando que van a bajar la edad de votación. Claro que se pueden dar el lujo, Canadá y Nueva Zelanda, de estar conversando esos temas, porque como ustedes bien dicen, hay un nivel de seguridad, de Estado de Derecho y de economía tan sólido que, que perfectamente pueden darse esos lujos de conversar cosas que para nosotros no tendrían ninguna importancia hoy día con todos los problemas que tenemos, pero lamentablemente existe una clase política que hoy día es parte del gobierno, y con mucha fuerza, que siguen en una cosa media sui generis, digamos, media hippie, diría yo, en donde siguen con estos temas y no aterrizan. Y yo escucho ayer a la alcaldesa Iracy Hasler, que parece que no vive en Santiago, ella vive en un país del mundo feliz, porque de verdad es imposible reunir, digamos, lo que uno ve de Santiago, la ciudad de Santiago, con su discurso. Y frente a cosas concretas que le plantean, ella sigue repitiendo un discurso preaprendido, casi como si apretaras una grabadora y hablara sola, sobre una realidad que solo existe en su cabeza, cuando en ninguna parte del mundo, bueno, puede que haya alguna que no conozca, hay overoles blancos y se está capacitando para el terrorismo al interior de los liceos emblemáticos. Y ella encuentra que está todo perfecto. Entonces, de verdad dan ganas de tirarse del 10.º piso cuando uno escucha o uno está loco y perdió el raciocinio, o sencillamente estamos hoy día liderados por algunos dirigentes jóvenes, la mayoría como ella, y no tan jóvenes algunos, que realmente están viviendo en un mundo paralelo y están llevando al país a una situación que yo creo que si estuviéramos en una guerra no tendríamos tan destruido el país, porque este país, la historia contará, no lo destruyó un país externo que nos odiaba, sino que lo está destruyendo su propia gente. Bueno, eso es una característica de los gobiernos totalitarios, que dinamitan la democracia desde dentro.
Oye, Carmen Gloria, yo quiero profundizar un poco más en eso, del tema de los colegios emblemáticos. Fíjate que ya hay reportajes de los profesores diciendo que les tiran bombas Molotov dentro de los colegios, denuncian, que les tiran benzina, que están aterrorizados, que quedan en shock, y efectivamente nadie hace nada. Hay centros de entrenamiento en el barrio Brasil para los Increíble. cabros de los colegios emblemáticos y que son centros de entrenamiento que los entrenan para las luchas que tienen acá en Santiago, porque no se puede decir manifestaciones, que los entrenan para apoyar al Frente Patriótico Manuel Rodríguez y Así a la es. CAM. O sea, efectivamente entendemos que sí hay una relación en todo este tipo de cosas, que no son cosas aleatorias, que no es coincidencia que el cabro que se cayó por el puente Pionono era sobrino del malabarista que casi que atacó al carabinero con los sables. No es coincidencia porque es el mismo grupo de gente. Y vemos, en el fondo, un presidente Boric recitando poesía para conseguir más, no sé, acuerdos económicos. ¿Cómo seguimos para adelante? Vemos también, lo dije hoy día en el noticiero de hoy día, que se están desalojando los parques nacionales Eso lo por vamos a el comentar ahora. terrorismo, por el terrorismo. Entonces, estos no son hechos aislados, está demostrado que hay conexiones. Los medios colombianos están aburridos de decir que la CAM en Chile está conectada con la FARC de Colombia. Y aquí es como que si no existiera, o sea, vemos una postura de los medios de comunicación y desde el oficialismo que simplemente es surreal. Bueno, yo les tengo malas noticias, no solamente quemaron, ¿cierto? Hace unos meses atrás, toda la entrada de la Reserva Mayeco, que está como al frente de Coyipulli, si uno mira hacia la cordillera de los Andes, ahí habían termas, hay mucha microempresa que estaba vinculada a un territorio de 5.000 hectáreas de reserva nativa, que es de todos los chilenos, pero agregado a eso, es bueno que lo sepan, hay alrededor de 500 hectáreas de pino oregón que son Mm, parte del patrimonio de Chile, que es como la entrada al parque, que es precioso. Y bueno, la CAM se ha tomado 2 veces eso, y la última vez explotó madera, para que vean lo que les importa, digamos, el medio ambiente. Explotó varias hectáreas de Oregón, que son millonarias ingresos. Y no solo eso, cuando se vio que venían a desalojarlo, le quemaron todas las casas a los guardaparques. Toda la infraestructura que había para el ingreso al parque fue totalmente quemada y algunas casas también de civiles que vivían cerca y que también fueron destruidas. Eso es una cosa. Hace no menos de 2 semanas ingresan al Parque Nacional Nahuel Buta, que no es solo un parque nacional típico, tiene una condición, digamos, de biodiversidad muy especial desde el punto de vista de la fauna y de la flora, que la hace única en Chile y prácticamente única en el mundo, porque hay especies que no hay en otras partes, y ellos quemaron todas las casas de los guardaparques, quemaron también todo el ingreso, toda la infraestructura que nos cuesta tanto, porque si ustedes supieran los pocos recursos que se le entregan a CONAF y a los guardaparques para poder mantener eso, ellos mismos pintan, cuidan, ganan sueldos que piensan que están pidiendo que les paguen 500.000 pesos. Si ustedes hacen el descuento, ¿cuánto es lo que reciben? O sea, estuvieron en paro para poder llegar a 500.000 pesos de sueldo, o sea, así de precario, y les quemaron todo. Y ayer me llega un video que te lo puedo mandar, Claudia, que llegó anoche, que por orden del gobierno desalojaron otro parque nacional eh, porque habían amenazas de que les iban a quemar todo. Entonces, la situación está así. Yo tengo reunión a las 10 de la mañana con el director nacional de CONAF y con el senador García. Los dos pedimos reunión porque, no bueno, una cosa es la afectación del punto de vista de la señal, otra es la afectación económica que esto está generando, y una tercera situación es lo que está viviendo la gente que vive alrededor, que vivía de esta economía local, de este encadenamiento productivo mm. que deriva de un sitio, ¿cierto?, de reserva de área silvestre. Entonces, todo mal y esta situación va creciendo. Entonces, ¿quién gana? Ganan, digamos, el terrorismo, gana la delincuencia, gana quienes quieren que de alguna manera se muera un territorio completo para poder producir droga, para robar todo lo que puedan y para transformarlo en un lugar donde no hay ni Dios ni ley. Pero esto es una situación
muy, muy grave que está ocurriendo hoy día en la región, y esto puede extenderse al parque que está en la Villarrica, al parque Chuta. Conguillío, y nosotros tenemos 7 parques nacionales en la Araucanía. Ustedes saben que, y no solamente en la Araucanía, en todo el sur de Chile. Oye, efectivamente lo que tú dices es muy fuerte. Cuando por orden del Estado, del gobierno, ¿no es cierto?, se Sí, abandona un parque porque hay riesgo de que hagan un atentado. así es. Eso es ya es la muestra patente del abandono del Estado, la Así es. renuncia, digamos, a su deber, que es que haya un Estado de Derecho, ¿no es cierto?, de tener el monopolio de la fuerza, de dar protección y seguridad ya ni siquiera a la población, sus organismos, digamos. O sea, eso lo refleja. Entonces, cuando hablábamos de crimen organizado, narcotráfico, en fin, en otros países, bueno, lo que pasa es que esas organizaciones controlan, ¿no es cierto? Y la población ya no vive bajo la ley civil, la ley No, del Estado, sino que vive bajo la ley del crimen. ¿Ah? El narco, en la Araucanía, el terrorista, es el que pone la norma, la ley, ¿no es cierto? Hay sí. muchas zonas donde los carabineros no entran, y si entran no es que hay un operativo enorme, una cosa, pero si no se van y ahí quedan a merced del Bueno, y ahí terrorista. ha muerto alguien de la PDI por tratar de ingresar. Claro, de no ingresar. Entonces, la pregunta que tenía tú que vivías allá y conoces esa zona re bien, ¿ya hay solo o cuánta población ya vive bajo la ley del terrorista? Y ya no vive Mucha. bajo la ley que vivimos todos los chilenos, digamos, porque acá uno o sea, ya vivimos medio asustados, en el 70% de los chilenos ya no sale a Sí. ciertas horas por susto, bueno, ya en menos está derecho, pero hoy día vemos que el gobierno abandona parques, saca a sus funcionarios y Te se los quiero, te entrega, quiero, deja el te territorio a quiero merced. agregar, Martín, porque si ustedes han venido al sur, porque se me había olvidado el nombre, son tantos parques en mi región, es el Parque Nacional Tolhuaca el que fue desalojado ayer. Yo te voy a mandar a ti y a Claudia los testimonios que son para llorar de los guardaparques que viven ahí. Ustedes saben que ellos viven con sus familias ahí, y dicen que van con sus colchones, van con sus cositas, y dicen, bueno, no hay más, nos vamos. Y bueno, que Dios cuide este lugar que hemos cuidado por años nomás. No, Claro, sí, Qué pena. por es eso muy digo, o sea, triste, la ¿Verdad? verdad que, y como tú dices, y más encima con un estado de excepción, es incongruente. Tolhuaca es parte de una zona que está con estado de excepción. Entonces, bueno, ¿por qué tenemos que desalojarlo? ¿Por qué no enviamos un contingente a cuidar el lugar y no damos la peor señal del mundo? Porque lo que estamos diciendo, estamos renunciando, estamos, nos estamos entregando. Esto como en una guerra, estás diciendo, pues me sin rindo. pelearla, lo están Te entregando estás por rindiendo. walkover, digamos. Sí, O sea, están Y eso entregando no, terrenos del Estado a los terroristas, po. y eso no daba, Considerando por que ejemplo, incluso le aumentaron el presupuesto, perdón Martín, le aumentaron el presupuesto a la CONADI para comprar terreno. no, pero el Parque Nacional Tolhuaca, o sea, nosotros tenemos, para que ustedes sepan, 14 millones de hectáreas de reservas naturales en Chile. Un porcentaje importante, quizás el más, son hectáreas de todos los chilenos. Es el patrimonio de Chile. Y hay un Mm. porcentaje menor que son, digamos, áreas silvestres protegidas que son de particulares, que ellos las cuidan, las protegen y tienen planes de manejo para sacar muy poquito anualmente. Pero el Parque Nacional Tolhuaca es de Martín, es de la Claudia, es mío, es de todos los chilenos. El Parque Nacional Nahuelbuta también, y el Parque Nacional, la Reserva de Mayeco también, y es más, nosotros tenemos convenios firmados internacionales para proteger estas reservas de la biodiversidad que son patrimonio de la humanidad. Entonces Chile está torciendo todo y está cerrando los ojos a muchas, porque ¿qué discurso, de qué discurso hablamos? Cuando hablamos de medio ambiente, de la protección, de leyes vinculadas, ¿cierto?, a proteger el medio ambiente, cuando por otro lado estamos entregando, ¿o ustedes creen que estos parques no les van a sacar toda la madera? Eso es obvio. sí, o sea, no, No, a que mí Carmen Gloria, tú no vi- entiendes. No, dale no, no, te Martín, digo, iba a decir vi una un par broma. de videos de eso que decía la Carmen Gloria anoche, y efectivamente eso da para una acusación constitucional, si en un estado de excepción constitucional, donde tienes todas las herramientas, tienes al ejército en ese caso desplegado ahí, Así es. tú decides no hacer la pega, sacar a los funcionarios públicos y dejar a merced del terrorista, en ese caso es inmueble fiscal, pero también a toda la población aledaña. Sí, es muy grave. O sea, la señal Es de esa grave. entrega al parque es muy grave porque es un acto positivo. O sea, tú haces algo para entregarlo, ni siquiera es que no hiciste la pega, se lo entregaste. No.
teniendo la herramienta. Es gravísimo. Y bueno, espero que esto agarre vuelo estos días, porque efectivamente es una señal demasiado potente y muy negativa la que pasó ayer, y más en el contexto que estamos hablando. Mira, yo no he querido sacar ningún comunicado básicamente porque estoy a la espera de reunirme con el director nacional de CONAF ahora y de escuchar, digamos, de parte de él cuál fue la motivación que obligó a tomar una decisión tan grave como esta. Pero la política y la vida son puras señales, ¿no? Y yo creo que a mí me dieron puras ganas de llorar ayer, voy a ser bien franca, porque es como rendirse. Y esto para quienes vivimos en una zona tan complicada era como una señal también de que no nos podemos rendir y aquí nos estamos rindiendo, digamos, sacando a esta gente que por años está cuidando el patrimonio de todos los chilenos, porque seguramente deben haber amenazas no solo de quemar el lugar, sino de que matar a las personas que están ahí, ser franco, digamos. Pero aún así, yo hubiera enviado militares, hubiera enviado carabineros y hubiera protegido el lugar, jamás lo hubiera entregado. Es lo que yo hubiera hecho, digamos. Qué terrible. Bueno, Mm. quiero contarles que se nos acaba el tiempo, que ha sido una conversación muy grata. Muchas Sí, gracias, muchas Carmen gracias. Gloria, por contarnos. Esperamos tenerte de vuelta y que nos vayas contando cuáles son los avances. Hoy día tienes una reunión bastante crítica por lo que estamos Sí. viendo, que podría decir mucho en relación a lo que estábamos conversando. Martín, Mira, ¿tú quieres? solamente Perdón. decirte que tengo un documento que prepararon las personas que viven en estos parques, es de 15 páginas, con todos los efectos que está generando esto, que se lo vamos a entregar hoy día también al gobierno. Uy. Sí, porque además es gente, si es que uno no entiende todo este discurso sobre el ecologismo, pero el daño que están haciendo al ecosistema es impactante. Sí. Martín, ¿tú quieres decir algo antes de ir cerrando? No, nada, agradecerle a la senadora y bueno, que siga adelante con esta batalla, diría yo, del sentido común. Sí, la verdad es que lo que hemos escuchado acá, con antecedentes y cosas que uno no conoce, pero la verdad es que representa sentido común, y mandarle mucho ánimo y fuerza a través de ella a la gente de la Araucanía, que la verdad que me ha tocado ir algunas veces, pero la verdad es que es terrible, y hay que visibilizarlo mucho más, porque la verdad es que el resto de Chile como que nos hacemos los lesos hasta que nos llega, como pasó el caso Ñuble, y efectivamente ahí nos damos cuenta de que ese cáncer del terrorismo y la falta de Estado de Derecho sigue avanzando. Así que mucho ánimo, fuerza y a ponerlo. Bueno, que quizás también pedirle a Dios, para los que somos cristianos, que nos ayude, porque creo que también Chile perdió como esta fe, y con eso con la valentía de luchar por lo que es correcto, como tú dices, por el sentido común. Así que, y también agradecerte, Martín y Claudia, por el trabajo que están haciendo, porque esto también es de valiente, estar aquí trabajando en estos temas, dando a conocer lo que está ocurriendo de una manera transparente y mucho más objetiva quizás que lo que podemos ver en los matinales en las mañanas o en los noticieros en las tardes. Así que seguir en contacto y disponible para cualquier otra reunión que tengamos juntos. Que tengan una muy buena semana. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, Bueno, y con esto chao. vamos cerrando, queridos telepensantes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que llega David Friedman a Chile, el hijo de Milton Friedman, el padre de los Chicago Boys, totalmente invitados. Lo trae la FPP y Centro Estudio Libertario. Hay dos charlas abiertas el día martes a las 19 horas y el día jueves a las 9 de la mañana, completamente invitados. Y con eso vamos cerrando. Muchas gracias por acompañarnos. Adiós.